Reciban un cordial saludo de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Bienvenidos a la sesión número 17 del podcast sobre Derecho Constitucional. El día de hoy abordaremos el tema sobre reformas constitucionales. Previamente a ello, vamos a invitarlos a que continúen siguiéndonos los martes a partir de las 7 de la noche a través de Facebook y de YouTube. Para abordar el tema de hoy sobre reformas constitucionales nos acompaña el licenciado Gustavo Sánchez, quien es el presidente actual de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, es abogado litigante y cuenta con estudios en posgrado de Derecho Constitucional. Licenciado Gustavo Sánchez, por favor, ¿nos puede dar una definición sobre reforma constitucional y cuál es el fundamento constitucional de esto, por favor? Muy buenas noches, Miguelito, a todos los miembros de la Academia también y a todas las personas que nos visualizan a esta plataforma digital. Muy buenas noches a todos. Quiero empezar con la pregunta que me hacen acá con relación a la definición. Podemos decir que la reforma constitucional, según Guillermo Cabanelas, es cada una de las enmiendas introducidas en una constitución o el movimiento tendiente a modificar el texto constitucional o el procedimiento establecido en una constitución para su reforma. En el presente caso, como ponente o como miembro de la Academia, puedo indicar que reforma constitucional es el procedimiento establecido en la Constitución de la República de Guatemala con el fin de adecuar su contenido a la realidad social en atención a los factores de poder. Con esta definición también paso a lo siguiente, que es el fundamento constitucional, en dónde lo ubicamos dentro de la Constitución de la República. Pues bien, encontramos en el título 7, contenido en un solo capítulo, en los artículos 277, 278, 79, 80 y 81 de nuestra Constitución. En esto encontramos también el 277 a la iniciativa, quienes pueden presentar reformas a la Constitución. Pero este artículo indica, tiene iniciativa el presidente en Consejo de Ministros, 10 o más diputados, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos por el registro de ciudadanos. Y ya con esto se presenta al Congreso y entra a conocerlo. Eso es lo que se refiere a la definición y el fundamento constitucional. Muchas gracias, licenciado Gustavo. En ese mismo sentido, ¿nos puede indicar si durante estos 39 años de vigencia que tiene actualmente nuestra Constitución Política de la República de Guatemala ha habido reformas constitucionales o si han habido proyectos de reforma a la Constitución? Muy bien. Sí. La Constitución vigente ha sufrido reformas en el año de 1998. Esto fue en el 93, es a raíz del golpe de Estado que fue fallido en ese entonces. Ya en ese año, el nuevo presidente propuso reformas a la Constitución de la República de Guatemala. Fue así que se aprobaron las reformas, 9 áreas. Se reformó con relación a la Junta Monetaria, a los 3 organismos del Estado, al régimen político electoral, al régimen de control y fiscalización, al régimen financiero, a reformas al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación y también al régimen municipal. ¿Qué fue lo que se cambió en esa época? Pues bien, el Congreso aprobó y se envió a una consulta popular, que es el procedimiento que indica la Constitución. Esta consulta se llevó en el año 1994, el 30 de enero. Entonces, se reformó con relación al Congreso de la República el periodo de los diputados. Antes eran de 5 años, se pasó a 4 años. Y también se elevó a la categoría constitucional la distribución de los diputados por el Congreso de la República en cuanto a la elección, el 25% por lista nacional y también los distritos electorales, que son los departamentos, mínimo por ser distritos electorales
un diputado. Y también se estableció también en esas reformas con relación al Congreso el periodo de sesiones, ya que antes se sesionaban durante todo el año. Ya con las reformas, las sesiones empiezan el 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre. Quiere decir entonces que los diputados gozan de 4 meses de vacaciones. Y en cuanto a las reformas al organismo ejecutivo, el periodo presidencial era de 5 años y se pasó a 4 años. También se elevó a categoría constitucional la mayoría absoluta para la elección del presidente y vicepresidente de la República de Guatemala. Y con esto podemos darnos cuenta que se reformó la parte orgánica de la Constitución de la República. Y con relación al organismo judicial, se reformó en cuanto al número de magistrados, ya que antes se elegían 9 magistrados, con las reformas 13 magistrados. En cuanto al periodo, también antes los magistrados duraban en sus funciones 6 años, pero ya con las reformas 5 años. También con las reformas constitucionales se creó las comisiones de postulación, que tanto conflicto últimamente con esto, pero ya es categoría constitucional. Y también el periodo de ejercicio de la presidencia, antes era de 6 años, llegaba alguien presidente de la Corte Suprema de Justicia, duraba 6 años, pero ahora cada año se están relevando. Y con relación a las reformas al sistema político electoral, se reformó también la Constitución en cuanto a las prohibiciones de hacer propaganda. Una vez hecha la convocatoria, les queda prohibida al presidente y los funcionarios de ese organismo, a las municipalidades, al alcalde y sus miembros del consejo, de hacer propaganda electoral de las obras y de las actividades realizadas, ya que había una desventaja en cuanto a ellos. Hacían propaganda, recordemos antes el presidente de la República, un ejemplo de eso, avances, donde el presidente publicaba las obras, todas las actividades, entonces había desventaja en ese sentido. Y también en cuanto al régimen de control y fiscalización, se reformó la Constitución en el sentido de elección del jefe de la Contraloría de Cuentas. Es mediante una comisión de postulación propuesta por 6 candidatos y el presidente los elige dentro de esos 6. Y también se creó las comisiones de postulación con las reformas constitucionales. Y en cuanto al régimen financiero, se reformó la Constitución en ese aspecto, ya que se quedó con una prohibición de incluir dentro del presupuesto general de ingresos de la nación los gastos confidenciales. ¿Qué quiere decir esto? Los gastos confidenciales antes, un ejemplo, aprobaban 100 millones para el organismo ejecutivo y lo gastaba o lo invertían sin ningún control, sin facturas, sin intervenir la Contraloría de Cuentas. Pero ya con las reformas ya no lo puede incluir gastos confidenciales, y también el Ejecutivo ya manda sus informes cada 4 meses al Congreso de la República. Y en cuanto al régimen municipal, también recordemos que el periodo de los alcaldes era de 5 años y se bajó a 4. Y también había una elección de los alcaldes atendiendo el número de habitantes. Había elección de alcaldes de 2 años y medio. Y esto servía a los que estaban en el gobierno para medir su aceptación de la población. Esto más que todo era una copia del sistema de Estados Unidos, donde se eligen autoridades a medio periodo para balancear cómo van en sus funciones. Y en cuanto a las reformas al Ministerio Público, también se reformó ya que se independizó el Ministerio Público como
ente investigador y la PGN también. Entonces, ese es en aspectos muy generales de las reformas constitucionales. Y también quiero indicarle también que en cuanto a las reformas al Congreso, hay muchos artículos que se reformaron, pero los que mencioné son los más principales. Y en cuanto a la otra pregunta, que si han habido más propuestas, pero específicamente en el año 1998 también el Congreso de la República reformó la Constitución de la República, aprobó el Congreso, pero en la consulta popular que se realizó en mayo del año 1999, el pueblo dijo no a las reformas. Entonces, si nos damos cuenta acá, sí hubo aprobación, un sí y el otro no. Y también quiero mencionar que también han habido propuestas de reformas a la Constitución que están en el Congreso de la República. Un ejemplo de esto, la propuesta por la Asociación Civil pro reformas de una Constitución de principios. Eso fue en el año 2009, también está en el Congreso. También en el año 2011, la Universidad de San Carlos de Guatemala, juntamente con la Universidad Rafael Landívar, propuso también reformas en seguridad y justicia. También obra dentro del Congreso de la República, que también no han analizado, no han entrado a conocer esto. También en el 2012, el gobierno de turno en esa época también presentó reformas a la Constitución, pero tenía un fondo como que la reelección del presidente, pero con la Constitución no se puede reformar ciertos artículos. Y también en el año 2016, la CICIG, juntamente con el Ministerio Público, realizó diálogos de reformas a la Constitución de la República de Guatemala y también se quedó en el tintero. Esos son los aspectos generales de esta pregunta. Muchas gracias, licenciado Gustavo. Entonces, pues en síntesis nos ha indicado una definición sobre reforma constitucional, el fundamento constitucional de estas reformas, así también que ha habido una reforma a la Constitución en el año 93, así también en el 98 el Congreso lo intentó y no se pudo, y nos ha mencionado algunos de los principales proyectos de reforma que ha tenido la Constitución. En ese orden de ideas, ¿nos puede indicar si según la propia Constitución Política de la República de Guatemala, cuáles son los mecanismos para reformar la Constitución y si estas reformas tienen algunos límites? Bien, muchísimas gracias. Sí, con relación a la interrogante, los mecanismos o el procedimiento establecido en la Constitución, podemos resumir que hay dos procedimientos. Según el artículo 278 de la Constitución establece para reformar y los contenidos en el título 2, capítulo 1, es necesario que el Congreso de la República convoque a una Asamblea General. ¿Qué quiere decir esto? Los artículos contenidos en el capítulo anterior es a partir del artículo 3 a la 46, donde están los derechos individuales. No es fácil reformar porque la misma Constitución establece que para reformar es necesario que el Congreso convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para entrar a la revisión de los artículos que se van a revisar. Por ejemplo, si reformamos el derecho de emisión del pensamiento, no es cuestión de que el Congreso apruebe las reformas a consulta, no, sino que tiene otro mecanismo. El Congreso lo aprueba para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para analizar esa reforma. Por ejemplo, si reformamos ese derecho de emisión del pensamiento, recordemos que ahí establece que no es delito ni falta las críticas a los funcionarios. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Ya los constituyentes dejaron ese canal que no se puede reformar tan fácil. O, por ejemplo, la propiedad privada, el artículo 39 constitucional, se garantiza eso. Entonces, reformar ese, no el Congreso no lo puede hacer porque es mediante una asamblea constituyente en la cual ellos analizarían estos artículos para poder reformar estos artículos contenidos en los derechos individuales. Y el otro mecanismo que es de lo que mencionó anteriormente, el artículo 280 establece: para cualquier otra reforma constitucional es necesario que el Congreso apruebe por el voto favorable de las dos partes del Congreso de la República. Y esto no entrará en vigencia, dice la Constitución, mientras no son ratificadas en consulta popular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mecanismo del artículo 3 a la 46 es una Asamblea Nacional Constituyente analizar si aprueba o no. Y el otro mecanismo, para cualquier otra reforma, ¿cuáles artículos? El resto. Por ejemplo, las reformas que se dio en el año 1993, ratificaba el 30 de enero de 1994, se reformó la parte orgánica de la Constitución, es decir, la Junta Monetaria, los tres organismos del Estado, el MP, las municipalidades, el régimen político electoral. Esa es la parte orgánica que reformó el Congreso de la República. O sea, sí se pudo con este, es el primer mecanismo que se ha visto, pero ya el otro, con reformar los derechos individuales, no se ha dado en la práctica, pero posteriormente podría darse, ¿verdad? Entonces ese es el mecanismo, uno con asamblea y otro el Congreso, pero con consulta popular. Y con relación a la otra pregunta, los artículos no reformables. Entonces, en la Constitución de la República de Guatemala, el artículo 281 establece: no se puede reformar, dice, no se puede. Entonces, en la práctica, en el término coloquial, a veces se ha dicho los artículos pétreos, los artículos irreformables, pero ya en la doctrina, ya con los estudiosos del derecho, denominan estos artículos las cláusulas de intangibilidad. O sea, no se puede reformar ni por la Asamblea ni por el Congreso de la República de Guatemala. Entonces, ¿por qué no se puede reformar estos artículos? En especial o específicamente dice artículo, no se puede reformar el artículo 140, 141, el 165, el 186 y 187. El 140 se relaciona al Estado de Guatemala y su forma de gobierno. El 141, la soberanía. El 161, facultad del Congreso, desconocer al presidente en funciones de continuar en el ejercicio de sus funciones, y las prohibiciones para optar el cargo del presidente. ¿Por qué dejan irreformable estos artículos? Tiene su lógica. El artículo 140, el Estado de Guatemala es un Estado soberano e independiente y republicano. O sea, dejaron ahí para no reformar, volver a un Estado monárquico o teocrático, sino que ahí la división de poderes, 140, dice la Asamblea Constituyente: no me toquen estos artículos, porque el sistema de gobierno republicano tiene que estar en un lapso largo. Y también el 141, la soberanía del pueblo radica en esto, en el pueblo. Es como decía un autor, que la soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones. Entonces, no se puede reformar por el Congreso, porque se tiene que dar el derecho a la población de elegir a sus autoridades, que es la soberanía. Entonces, y también podemos poner como ejemplo el artículo 186 y 187,
donde están las prohibiciones para optar a la presidencia de la República. Por ejemplo, a los caudillos, de que tanta discusión se ha dado cuando hay elecciones, de los parientes del presidente, no pueden optar a cargos porque dejaron esos candados por cierto tiempo. Ahora dicen los autores, ¿y por qué? ¿Cuál es el fundamento en la cual los constituyentes dejan esos candados? Bueno, hay varias corrientes según los autores. Hay un criterio que dice el criterio conservador. Ese viene desde la historia con Aristóteles. Es decir, el mantenimiento del Estado por cierto tiempo. Entonces, no se puede cambiar un tipo de Estado, de gobierno, a cada cierto tiempo. Entonces, es conservador, mantenimiento del tipo de Estado. Y también el criterio formal, como les mencioné anteriormente, más que todo es una gradación de fundamentos de derecho que indica la doctrina. O sea, dejan ciertos requisitos. Por ejemplo, el Congreso lo aprueba y después la Asamblea convoca para revisar o analizar estos artículos. O también lo que se llevó a cabo en el año 1993. El Congreso reformó, después a consulta popular, después la publicación para entrar en vigencia. Son ciertos requisitos que dejaron los constituyentes. Y también el criterio sociológico. ¿Por qué no se puede reformar ese artículo? La Asamblea Nacional Constituyente es una expresión de las estructuras sociales que se dan en ese momento y el momento histórico a la hora de redacción de una constitución. Por ejemplo, el criterio sociológico, que es el que se adaptó al sistema guatemalteco. En el año 1984 se convocó a las elecciones generales. Bien, entonces participaron en esa época las personas que tenemos más de 50 años. Recordamos de que estaba terminando el conflicto armado interno en Guatemala. Entonces había dos fuerzas. Por ejemplo, la derecha y la izquierda. Entonces, los que venían gobernando el país eran militares y militares y militares. Ya en el 85, ya no más, ya no queremos más militares. Entonces dejaron ese candado, no a los militares del artículo 186, 187, o los parientes dentro de los grados de ley, de cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad, para que no se dé una sola familia gobernando el país. Por eso a los parientes de que ya llegó de presidente ya no. Entonces son los artículos intangibles, no se puede reformar. Y el principio de reelección también, la alternabilidad en el poder. Entonces eso no se puede tocar. Pero también hay corrientes también que indican que por qué no puedo yo reformar la Constitución. Entonces ya se va en la doctrina, en los principios filosóficos que nos da la doctrina. Por ejemplo, en la Constitución francesa se estableció en el artículo 28 del preámbulo de la Constitución francesa, al indicar que todo pueblo tiene derecho a revisar, reformar, hasta cambiar su constitución. No puede una generación sujetarse a sus leyes a las generaciones futuras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos derecho también de emitir nuestras propias leyes, no las generaciones anteriores. Y también desde el punto de vista del cambio, hay un filósofo que habla mucho sobre el cambio, que hay muchos a los que televidentes o los que nos escuchan. A Heráclito, uno de los filósofos del cambio, dice él pues en sus obras que nada hay estable y perenne en la naturaleza, todo cambia.
hay una frase que hemos aprendido en las aulas universitarias, ¿verdad? De que no nos bañamos 2 veces en el río. En ese sentido, dice él, pues, de que el universo está sometido a un constante fluir. Él indica, pues, de que los seres humanos o los individuos están sujetos toda la vida a una guerra, cambio, contradicciones. Entonces los cambios son necesarios. En eso se basa ya la otra corriente para modificar los artículos intangibles durante la historia. Entonces también podemos dar a conocer a los que nos ven que es necesario conocer el derecho constitucional en cuanto a la creación de las normas y las reformas, porque bien dice un autor de derecho constitucional, Ferdinand Lassalle, dice que los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derecho, sino de poder, dice él. Entonces, la verdadera constitución de un país solo radica en los factores reales de poder que en ese país rige. Entonces, con esto es necesario que conozcamos. Y también quiero, para concluir mi intervención acá, Miguel, quiero invocar un aforismo de un estadista de hace muchos años, siglos, que es Pericles, que es uno de los más famosos en emitir las leyes en esa época, que dice ahí: somos libres y tolerantes en nuestras vidas privadas, pero en los asuntos públicos nos atenemos a la ley y al pueblo. Es porque ellos debemos nuestro más profundo respeto. Muchísimas gracias, Miguel, y que pasen buena noche. Muchas gracias al licenciado Gustavo Sánchez por su intervención, por sus aportes, y de esa manera damos por finalizada la sesión número 17 de estas 21 sesiones que conforman el podcast sobre Derecho Constitucional que está realizando la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Muchas gracias. Gracias.